Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa sangre derramada por mí. Gracias, mi Señor. Aún sin merecerlo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Este es el mejor lugar y el mejor momento que tú has It's the best escogido. place and the best moment you have chosen. Muchos pueden decir, Many ¿para can qué say- perder el tiempo? This is a waste of time, Pero esto no es perder el tiempo. but this is not wasting our time. Esto es un momento que Dios quiere hablar contigo This is a moment where the Lord wants to speak to y you. quiere decirte directamente las cosas de su And He corazón, wants to tell you from His heart hablarnos a to nosotros. speak to us. Amén. Amen. Y vamos a aprender esta tarde, And this afternoon we're going to learn something, sobre misiones. which is Es un culto misionero, ¿no es cierto? missions. Because today we have missions. Y como ya escuchamos a la hermana Gabriela, Like we heard our sister Gabriela, que es toda la congregación que tiene este llamado. everybody here in this congregation has this calling. A veces uno dice, ¿y qué quiere Dios que haga? Sometimes we say, oh, what does God want us to do? Tu primer llamado es ir y predicar en las nuevas de salvación. Our first calling is to preach the gospel. Y vamos a ver que Jesucristo nos manda a nosotros a predicar. And we're going to see how Jesus sends us to go. Pero and ¿por preach. qué Él nos manda a predicar? And why He sends us to preach? Porque Él predicó primero. Because He did it first. Y el primero que fue enviado And the first one to be sent fue el Señor Jesús. was Jesus Christ. ¿Y quién lo envió? And who Fue sent el him? Padre Celestial. It was the Father. Vamos a ver, el tema se llama Jesús te envía. The title for today is Jesus Sends You. Jesús te envía. Y He tú ya sends you. sabes a qué. And you already know what. ¿Ok? Vamos a leer Juan capítulo 20, Read John chapter 20, del 19 al 22. verse 19 to 22. La palabra del Señor dice así. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Y cuando les hubo dicho esto, mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. After he said this, he showed them his hand on the side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. And
And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." Gloria al Señor. Glory be to God. ¿Cuántos estamos como los discípulos? How many of us are like the disciples Ocultados Hiding. por miedo de Because la of fear. gente. of other people? Ayer era la convocatoria a ir a predicar. Yesterday was compulsory to go to ¿Cuántos preach. se quedaron ocultados How many were hidden por miedo o vergüenza? Because ¿Qué they were irá a scared decir la gente de of mí? what other people were going to say? O tal vez no sea Or eso. maybe it wasn't that. Tal vez porque estaban lazy. Maybe you were flojo. O tal vez porque el enemigo les puso o los distrajo en algo. Maybe the enemy was distracting you with something else. El bus que venía yo ayer el evangelismo, 3 veces se paró por mucho tiempo. Se paró cerca de Camberwell, cerca de East Street. Volvió a pararse cerca de Guidos y volvió a pararse en el parque. O sea, So oposición, oposición, oposición. Yo haya dicho, mejor me bajo, ya es tarde, no voy al evangelismo. but there was so many opposition, but I still went. Pero no, That wasn't the case. para eso Dios nos dio la piernita, no, me tuve que bajar donde nos dejó y venir caminando. I had to. ¿Por qué? Why? Porque es necesario cumplir la palabra del Señor. We have to complete the word of God. Y muchos estamos tan afanados Many of us are very aggravated y muy distraídos and very distracted que no queremos obedecer lo que Dios nos manda. that we're not obedient to what God has sent us to do. Y ponemos pretextos And we put complaints para no hacer lo que Él nos mandó. so that we can't, so we don't do what He sends us to do. Ahora, vamos a aprender hoy en la tarde And this afternoon we're going to learn 3 principios que el Señor Jesucristo utilizó 3 principles that Jesus used para poder obedecer a su Padre. so that He can obey His Father. Porque hemos dicho quién mandó al Señor As Jesús, we said before, who sent Him? su Padre. It was His Father. Ahora nosotros estamos más complicados que el Señor Jesús, But us, we're a bit more complicated than porque nos Jesus. manda el Padre y nos manda el Hijo. Because the Father sends us and the child, Jesus, sends us. O sea, son ya 2 personas que nos están mandando. Now, that's 2 people sending us. Ahora, el Señor Jesús fue enviado Now, Jesus was sent. por Dios mismo. Vamos a By leer God himself. Juan 17, 18. We're going to read Juan 17, chapter 18. 17. Como tú me enviaste al mundo, así yo también les he enviado al mundo. As you sent me into the world, I have sent them into the world. A ver, dice que los envió a predicar en la iglesia, Did He send you to preach inside the church? ¿o dónde los envió a predicar? Or where did He send you to preach? Al mundo, a la To calle. the world. Porque es fácil predicar aquí. Because it's easy to preach here. Y felicitamos a los niños. And we congratulate the children. Dieron una cátedra de prédica ayer. They were preaching yesterday to the people. El predicador y su traductora A preacher and a translator. en lluvia There was a lot predicando. there was a lot of rain, but they were still preaching. El Señor no tiene edad para utilizar a las personas. The Lord doesn't use age to utilize people. Dice que algunos desde el vientre de su madre los separó ya. Even if you're inside your mother's womb, He already uses you. Pero eso se llama obediencia. But that's called obedience. Porque esos niños obedecieron cuando se les dijo que tienen Those que children were predicar. very obedient when they were told to go and preach. No decimos nada de la hermana Hortensia, ¿no? No, we don't say nothing to our sister Hortensia. Su traductora aquí está. Entonces, vamos a ver qué hizo el Señor Jesucristo. Now we're going to see what Dice, Jesus has como done. tú me
enviaste a mí al mundo, like you sent me to the world, así yo les he enviado al mundo. I have sent them into the world as well. Y estaba hablando de sus seguidores, And he was talking about his followers, estaba hablando de sus discípulos, about his disciples, estaba hablando de los líderes de toda la congregación cristiana. about the leaders of whole of Estaban Christianity. con miedos y ocultados. They were scared and they were hidden. Algo muy importante, Something very cuando important. el miedo entra a tu vida, When fear enters your life, el miedo te paraliza. that fear paralyzes you. Es como si te hayan, ¿se acuerdan del Chapulín Colorado? It's like Chapulín Colorado. Quedaban así, ¿no? You become Todos paralyzed. tiesos ahí. Frozen. Ajá. El miedo hace eso en tu vida. Fear does that to your life. El miedo no te deja avanzar en lo que Dios te ha Fear mandado. doesn't let you go forward to what God has told El you to miedo lo tenía a ellos 3 días y 3 noches ocultados. do. Fear had them hidden for 3 days. Jesús estaba 3 días y 3 noches peleando en el infierno. And Jesus was fighting in Los hell for discípulos 3 days. 3 días y 3 noches ocultados de miedo. But the disciples were hidden for 3 days because they were fearful. Pero algo muy importante que el Señor Jesucristo dijo: But there's something very important that Jesus says. paz a vosotros. Peace be with you. Cuando tú salgas a predicar, tenés que tener paz. When you go out and preach, you need to have peace. Y algo muy importante cuando salimos a evangelizar, And something very important when you go out and preach. Dios va a poner la palabra en tu boca. The Lord will put His word in your mouth. A la persona que le vas a entregar ese tratado To those people you're going to give the word to, o ese flyer, or the flyers, esa persona, that la person, que lo va a convencer no eres tú, the one that's going to convince them, is sino not la you, palabra que le diste a través de lo que le estás but the dando. word that you have given them through the Bible. La palabra que predicaron los niños The word that the children have preached no va a volver vacía. is not going to be empty. Alguien la escuchó. Someone was going to listen to that. Y aunque ese alguien no prestó mucha atención, Maybe that someone didn't eso pay ya any fue attention, sembrado en su corazón. but that was harvested inside their hearts. Entonces, ¿cuál es tu miedo? So what are you scared of? ¿Que la persona no te escuche? Is it because other people won't listen to you, ¿Que la persona te rechace? or they will reject you? Muchas personas te van a rechazar. Many people will reject you, Y eso es normal. but that's normal. No nos tiene que preocupar. That doesn't have to Lo que worry nos us. tiene que preocupar es obedecer lo que Dios nos dijo. The thing we have to do is obey what God has Amén. said to us. Amen. Entonces vamos a mirar qué fue lo que hizo el Señor Jesús. And we're going to see Sus what 3 Jesus has prioridades o fundamentos que Él hizo. Hacía el trabajo que su Padre le mandó con pasión. To be passionate. La obediencia The obedience te va a ayudar a obedecer cuando tienes pasión por lo que alguien te help you dijo. to obey that passion. Vamos a irnos a Mateo 9, We're going to go to Matthew chapter 9, versículo 35. verse 35. La palabra del Señor Jesús dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesus went through all the town and villages, teaching in the synagogues, proclaiming the good news to the kingdom, and healing every disease and sickness. Tenía que tener pasión para poder recorrer todas las You ciudades. have to have passion to go through all these towns and villages. No habían micros, There was no buses, no habían tren, no train, no había avión. there was no aeroplanes. Ellos tenían que recorrer caminando. They had to go through these villages walking. Él tenía esa pasión por predicar, He had that passion to preach the good news. que el sermón del monte comienza desde el capítulo 4 hasta el 9 casi.
¿Pueden imaginar? Can De you imagine Mateo. that? Todo eso es el sermón del monte, no es el capítulo 5 solamente. ¿Qué decía? Vamos a ver. We're going to Mateo see capítulo In Matthew chapter 5, vamos a ir. 5. Y dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. 5:1. Viendo la multitud. Now when Jesus saw the crowds, he went up onto the mountainside Tenía and sat down. pasión por hablar la palabra He del had so much Señor a passion las to talk the word of multitudes. God, even in the heights. Y saben que esta pasión la tenía ya desde los 12 This años. passion he had it since he was a little Jesús sabía desde los 12 años cuál era la ordenanza de su padre. He knew what his instructions were from his Y él ya father, estaba metido en la iglesia. and he was already inside the synagogues. Hubo una fiesta With de a los party, judíos, a Jewish party, que eso se iba en caravanas and you go in caravans a Jerusalén. to Jerusalem. Sus padres regresaron y perdieron a Jesús. His fathers went back ¿Qué home tal and esa, they no? lost Jesus. How about that? Sus padres tranquilos porque dijeron debe estar con el vecino His fathers o debe estar con el tío. thought they were with someone else. ¿Y dónde lo encontraron? And where did they find Jesus? En el templo, In the temple, en la sinagoga. in the synagogue. ¿Con quién? And who was Jesus with? Con los mejores eruditos de la palabra. With the smartest people that knew the word. Hablando de las cosas de Dios Talking about the things desde of los 12 his años. father at 12 years old. Por eso yo les digo, para Dios no hay edad. That's why I said age doesn't matter. Cuando Dios te envía, ya te envió. When God sends you, He already sends you. No digas soy nuevo en el evangelio. It doesn't matter if you're new. Soy pequeño, no sé Or nada. if you don't know anything. Puedes compartir lo que Dios hizo You contigo. can still share what God has done with you in your life. Si Dios te sanó, comparte de lo que Dios te sanó. God healed you, then you have to share that with Si someone. Dios perdonó tus pecados, comparte que Dios perdonó tus pecados. Forgive your sins, then you have to share that. No tenemos nosotros que ponernos obstáculos. We don't have to put ourselves on obstacles. Cuando no obedecemos, When we don't obey, la pasión se apaga. our passion is gone. Viene un desinterés. We are not interested anymore. Ay, no, yo no quiero hacer eso. I don't want to do it anymore, we say. ¿Para qué? Why? Si nadie me recibe un folleto. Not everybody rejects me. Si cuando yo quiero hablarle a mi compañero de trabajo no me quiere escuchar. When I want to talk to my ¿Para co-worker, qué? he doesn't want to listen to me. But why O sea, then? cuando no hay pasión, So when there's no passion, tú te paras de hacer la voluntad de you Dios. stop to do God's will. ¿Cómo dice la Biblia? What does the Bible say? Que amemos de todo espíritu, To love alma y with our cuerpo. spirits and O flesh. sea, que aunque nadie nos escuche, quiere Even decir, if nobody listens to us, we tenemos que seguir have to keep predicando. going and preach the good news. Amen? Aunque nadie nos quiera escuchar, Even if nobody wants to listen to us, tenemos que seguir sembrando la palabra. we need to keep preaching the good news. Normalmente yo envío mensajes, Normally I send messages, los devocionales en la mañana. devotionals in the morning. Y hay muchas personas que rechazan el mensaje. There's many people that reject this message. Cuando una persona me dice, por favor, ya no me mande. When someone says, please don't ¿Y send saben me, cuál es la excusa? you know what the excuse is? Porque se llena mi teléfono. Because my phone gets full of it. Entonces, cuando esa persona me dice así, yo le pongo un mensaje And when de someone salvación says this largo y me despido de ellos. I send them a long paragraph of salvation and then I say bye to them. Y corto ese número. And I block Pero them. ya la palabra fue sembrada. But the word was already written there. Pero le pongo el mensaje de salvación completo, así un testamento. I
put a very long paragraph of salvation for them. No todos te van a recibir la palabra, Not everybody's going to receive that word. porque el mundo está against el cristianismo. En contra, perdón. El mundo está en contra de la The world palabra is del against Señor. the word of God. It's against Christianity. Entonces, tienes que tener esa pasión para obedecer. So you have to have that passion to obey. Hay hijos que son obedientes, cuando uno los manda, ¡uy!, vuelan. Eso es tener Children that are pasión. obedient, and they do whatever the parents tell them to do. Pero hay hijos, But there's other children. anda, haceme un café. Ya me están Please go make me a escuchando. coffee. Ya, mamá. Yes, mom. Y el café media hora y no llega. And it's been 30 minutes and the coffee hasn't come yet. Anda, haceme un café. Please make me a coffee. Sí, o sea, dicen, sí, vamos a salir, y vamos a They ir. say yes, but we're Y going no to go, llegan. but they never do it. ¿Por qué? Porque no tienen pasión para obedecer a Dios. Why? Because they have no passion to obey the Lord. Y el tener pasión es amar a Dios. And to have passion is to love Porque God. yo quiero agradar a mi Padre. Because I want to make my Father happy. Además, es una obligación de un cristiano predicar la It's an palabra. obligation for us Christians to preach the good news. No digan, yo no soy predicador. Don't say, I'm not a preacher. Es mentira del diablo. That's a lie from the devil. Porque es el primer ministerio que Dios ha puesto en tu vida como cristiano. Because that's the first thing you have to do as a Christian. Ir por todo el mundo Go around the world y predicar el evangelio. and preach the gospel. Tanta pasión tenía el Señor Jesucristo Jesus had so much passion. que se quedaba días sin comer He would stay many days por without hablar eating la anything, palabra. just to speak and spread the gospel. Jesús va a Samaria. Jesus goes to Samaria. Sus discípulos His se van a disciples buscar comida. go to find food. ¿Y quién llega? La mujer samaritana. And who comes? It was the Samaritan woman. Y él le comienza a hablar de la palabra del Señor, And el he Señor starts speaking Jesús. to her, spreading the gospel to her. Cuando vienen sus discípulos When the disciples come, y les dice, ¿con quién hablas? and he says, who are you speaking with? Porque samaritanos y judíos eran, Because the Samaritans and the Jewish people no se were querían. enemies. Porque el samaritano era half judío The Samaritans were half Jewish y half foreigners. and half foreigners. Mitad judío y mitad extranjero. Half Jewish, half foreigners. Entonces, acá los judíos, los discípulos del Señor Jesús eran los puros And y los verdaderos. the disciples of Jesus were pure Jewish. Y los de la mujer samaritana eran, por eso no se querían. And the woman was Samaritan. ¿Y saben qué dice el Señor Jesús So con what does esa Jesus pasión say? que tenía? With that passion that he had. Mi comida My food es hacer la voluntad de mi Padre. is to do the will of my Father. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre? And what was the will of the Father? Que vaya y predique el Evangelio. To go spread the gospel. Por eso es que él decía, él dejaba de comer por predicar. Just to spread the gospel. Igual que nosotros, ¿no? Just like us. Dejamos de ir a una fiesta o a un gathering por ir al We evangelismo. stop going to parties and stuff just to go to evangelize. ¿Sí o no? Yes or no? O dejamos de ir a un junte por ir al evangelismo. Whether we go somewhere else. Eso decía el Señor Jesús. That's what Jesus says. Mientras sus discípulos fueron a buscar qué comer, The disciples went to y find sus food. discípulos dicen, seguramente que alguien les trajo comida allá. Maybe they said, oh, someone Y entonces brought le dicen, Jesus no, no, food. no, no. But Jesus says, no. Mi comida My food es que yo haga la voluntad de mi is Padre. that I do my Father's will. Entonces, ¿cuál es nuestra comida de nosotros? What is our food? ¿La fiesta? Is it parties? No, es que justo me invitó un amigo que hace harto no lo veía. Oh, someone invited me to a party. Someone I Y knew a long por time este ago. mes no voy a salir a predicar. And this month I won't go to evangelize. Faltan más meses, ya yo voy. Maybe later on I will go. El Señor Jesucristo caminaba mucho. The Lord, Jesus Christ walked a lot.
caminaban, la palabra del Señor dice que el Señor Jesús se cansaba. He walked so much, Jesus would get tired. Y aún en su cansancio, él tenía pasión para seguir And even through his predicando. tiredness, he still had the passion to keep going. spread the Porque word. aunque tu cuerpo no quiera, Even if your flesh, your body doesn't want to, aunque la hueda no quiera, el clima, even if the weather doesn't want you to, tienes que salir a predicar. you have to keep going and keep spreading the gospel. Me preguntaron, ¿está lloviendo? ¿Vamos a sacar el equipo? They asked me, "It's raining. Are we going Y to le take digo, out sí, the se va a music sacar el equipment?" equipo. And I said, "Yes, we're going to take out the music equipment." Miren esa bendición de escuchar a los niños It was a predicar. blessing seeing the children spread the good news. La bendición de que estén escuchando en español y en inglés el mensaje. Blessing to hear in both languages the message, Spanish and English. El decir Jesús te ama y entregando un folleto, estás haciendo Just saying, una siembra Jesus loves you to que tú someone. no te imaginas en You're esa working persona. doing the will of the Father. ¿Y cómo puede esa palabra entrar en el corazón de esa And how persona? can that word specifically enter someone's heart? Pero para eso tienes que tener pasión. You have to have passion. Muchos tienen pasión para el fútbol. Many of us have passion. for Gritan football. que da miedo. You scream that is very scary. Y se sacan la camisa, se arrancan la ropa, You're very passionate about football. corren por todos You lados, run around, se arrodillan, lloran. kneel down and cry. ¡Bah! Lloran uno porque ganaron y el otro porque perdieron. Pero que lloran, lloran. ¿Y por qué no tenemos esa pasión para salir? And La why don't we have misma that passion pasión to go out and para preach, salir a predicar. and preach the good news. Muchos decimos, yo amo lo que hago. Many of us say, "I love what I do." El Señor Jesús amaba lo que hacía. Jesus loved what he did as well. Y era obedecer And it was a to su obey padre. his Father. La obediencia te va a hacer una Obedience. persona apasionada. It's going to make you someone who's passionate. Cuando tú obedezcas lo que Dios te dice, la pasión va a estar contigo. When you obey something that God has said, No you, solamente passion will- una will be ilusión with you. pasajera, ¿no? Que estamos un ratito y después, It's not something that's uy, ¿qué in le short pasó? term. Como una espuma y ¡pum! Se fue. Not something No. short term that will go away. No, Una pasión continua. it will be a passion that will be continuous. Tanta la pasión del Señor Jesús And Jesus' passion was so much. que aún en la cruz predicó el Evangelio. When he was dying, he was still preaching the word of God. ¿Qué le dice el que estaba a su costado? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. What did the criminal next to him whilst he was being crucified said to him? Y el Señor Jesucristo le dijo, no, déjame que también yo estoy dolorido. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el Jesus told that criminal paraíso. that today you'll be with me in paradise. Y él no estaba en fiesta, And the other guy was in él estaba parties. crucificado. He was Pero la crucified. pasión por obedecer a su padre lo hizo passion to obey his predicar father. hasta el último momento de Made su him vida. preach even in his last moments. ¿Cuánto queremos que Dios ponga esa pasión en nosotros None of us want that passion within para us seguir predicando? to keep going and keep preaching. La segunda cosa que el Señor Jesús tenía era compasión. The second thing that Por Jesus las had was personas. compassion towards the people. Vamos a irnos a Mateo 9:36. And we see this in Matthew 9:36. Dice la palabra del Señor. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Compasión Compassion es sentir el dolor que siente la otra to see- persona is to feel en el someone else's diccionario español. That's what it says in the dictionary. ¿Saben que Jesús lloró por Jerusalén? Did you know that Jesus cried for Jerusalem? Por esa compasión que tenía. Because he had that compassion within him.
Jesús dice aquí que viendo las multitudes, He says, tuvo seeing the compasión por multitude, ellos, He had compassion for them porque eran como ovejas que no tienen pastor, because they were like sheep without a shepherd. personas que son llevadas de aquí para allá, People who were being sin led here and ninguna there guía, without a guide. y sobre todo personas que se van a perder en la eternidad. Most importantly, those people will be lost in eternity. Si nosotros no tenemos compasión, And if we don't have compassion, no vamos a poder compartir la palabra de we Dios. won't be able to share the word of God. I don't care. No me importa. No me interesa. I'm not interested. Él escogió esa vida, He chose that life. que se las arregle. He has to fix it himself. Pero si nosotros tenemos esa compasión de ver lo que se está hundiendo y perdiendo, But if we have that compassion, vamos a hacer algo por esa we'll persona. do something for that person. Si nosotros tenemos compasión, If we have compassion, vamos a comenzar a mirar y decir, Señor, dame we're la gonna begin to sabiduría para and poder say, "Give me that hablar con wisdom esa so that I can persona. speak to that person. Ayúdame a llegarle correctamente. Help me so I can approach them in the correct way." Ayer había una Yesterday, señorita que estaba there was a young bebiendo girl who was selling something. sentada ahí. She was just sitting there, Y yo me voy acercando y ella me hace and I was approaching her. que She was no me telling me acerque. no, so that, Entonces yo despacio seguía avanzando. and I was slowly Y ella me approaching dice, her, no te acerqué. and she tells me, y yo- "Don't approach me." Yo me quise parar y después otra vez comencé, ¿no? And I stopped and I started walking again slowly. Y me dice, And she told mira, me, no quiero recibirte porque yo lo voy a botar. Entonces le digo, está bien. Me acerqué y le digo, está bien, And I solo approached déjame her and I said, decirte una cosa. and I just want to tell you something. Jesús te ama. Jesus loves you. Y me retiré. And then I went away. Pero ni bien ella me vio porque yo estaba en el semáforo. But she didn't Y ella see me me, because I was o in the sea, bus. fijó la vista que yo me acercaba a ella, ya de lejos me decía que no me acerque. As she was seeing me Yo decía, approaching her, Señor, she no said, quiere que me acerque, pero dame, ¿qué le voy a decir? "But Lord, tell me Y what I have to say simplemente to le her." dije, just let me tell you. Déjame decirte, Jesús te Let me ama. just tell you, Jesus loves you. Son personas que viven en la calle bebiendo, Those people are the ones who personas are que no drinking, tienen hogar. people who are homeless. Tal vez ese momento, el rechazo, Maybe that rejection and se that veía en lo moment natural porque son los espíritus que están alrededor de ellos. would be the natural thing to do because Pero that's the ese spirits around Jesús te ama. But saying Solo Jesus déjame loves you, decirte que Jesús te ama. all you have to say is Jesus A loves ella you. le va a quedar en la mente. That's going to stay in her mind. Y alguien más va a volver a sembrar palabra en esa And persona. someone else is going to spread the gospel Y to el her. Espíritu Santo se va a encargar And the Holy de que Spirit esa will do palabra his job, sea germinada en ella. and that word will be with Si her. no tenemos compasión So if we don't have compassion por las multitudes que se están the yendo al multitudes infierno, that are going to hell, también no vamos a tener compasión por We're el not que gonna está al have lado de compassion. nosotros. to the people that are next to us, No vamos a tener compasión por nuestra familia. we won't have compassion to our families. No vamos a tener compasión por el classmate en el colegio. Maybe to your classmates in school, No vamos a tener compasión por las personas que se están we perdiendo. won't have compassion for those people that are getting lost. Y Dios quiere que tengas un corazón que tenga But the Lord compasión. wants your heart to have compassion. Muchas veces los que tenemos que mostrar más compasión somos nosotros como Many cristianos. times we have to show compassion as Y Christians. muchas veces otras personas muestran compasión más que nosotros. And the other people show more compassion than us. Ejemplo, For example, un samaritano a Samaritan tuvo más compasión por el que estaba herido had more compassion for someone who was injured que el predicador, than the preacher, que los del ministerio de alabanza, maybe the ones who were in the ministry of worship, porque ellos no tenían tiempo, because maybe they didn't have time. lo miraron y se They fueron. looked at him and they went away. Pero un samaritano, But a Samaritan, un half, a half Jewish and a half foreigner, tuvo compasión por él.
He was compassionate towards Y him. esa compasión And that hizo que esa compassion persona se sanara. Made that person get healed. Y déjenme decirte que esa persona herida era un judío And let me tell you something. That person that was injured was a Jewish. y este samaritano And that Samaritan, no dijo, es judío, que venga didn't otro say that. judío y lo he ayude, didn't discriminate that he was Jewish and let someone sino else que help él him. por compasión But he had lo compassion. levantó, He was compassionate and helped him. curó sus heridas, Healed his injuries. lo llevó a un hotel, Took him to a hotel. pagó Paid for para que everything. él se aloje ahí Paid for everything. y le dijo al dueño del hotel, And told the owner of that hotel, todo lo que él consuma, everything that he consumes, yo te lo voy a pagar. I'll pay. Aquí te dejo este monto de dinero. I'll leave you this amount Y of si money. se pasa, And if it goes over, cuando yo regrese de mi viaje, when I come back from te my termino traveling, de pagar. I'll finish and pay everything. Compasión Compassionate por el perdido. for the lost one, Compasión por el que está herido. for the ones that are injured. Ustedes no saben cuántas personas heridas del alma Can you imagine están how many afuera. people are injured outside? Ellos por fuera muestran una cosa, They have to they- show one thing, pero inside, but inside adentro ellos están lastimados, they are very hurt. están heridos, They're injured, buscando amor, looking for love, buscando que alguien sane sus heridas. waiting for someone to heal them. Y si nosotros no tenemos compasión, And if you don't have that como compassion cristianos, as Christians, nunca vamos a poder hacer we will never lo be que able Dios to do nos this. mandó a hacer, We will never be able to do what God has sent us to do, de ser enviados para predicar la palabra. to be sent and preach the gospel. Y la última cosa que hizo el Señor Jesús, And lastly, the last thing that Jesus did, oró por los perdidos, he prayed for the lost sheep, oró por los que iban a ser salvos. for the ones who are going to be saved. Juan 17, 20. John 17, 20. Juan 17, 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message. ¿Cuántos de aquí oramos por las almas perdidas? How many of us here pray for those who are lost? ¿Cuántos oramos por un amigo o una amiga? How many of us pray for a friend, ¿Cuántos oramos por un familiar para que pueda llegar al someone evangelio? whose family, Para que la luz del evangelio los alcance. so that the ¿Saben que gospel el Señor reaches them? Jesucristo oró por ti y por mí? Do you know that Jesus prayed Ni for us? siquiera habíamos nacido, We haven't even been born yet, pero Él oró por nosotros. but He still prayed for us. Oró por los que iban a ser salvos. Es una oración que se ha hecho efectiva, una oración de hace de 2000 años It's a prayer atrás. that's been festive for 2,000 years ago. Y no te desanimes de orar por un familiar, And don't be scared to pray for another porque family, la oración va a cumplirse en la persona. because that prayer will, Porque la will come oración true. que hizo el Señor Jesucristo se ha cumplido en ti. Because that prayer will come true. Just like Y la Jesus has oración said. que estamos haciendo para los que van a ser salvos se va a For those cumplir en that we're ellos. praying for those to be saved is going to happen. Si tú estás orando por tus familiares, Pray for your families, por tus parientes, maybe your friends, por tus tíos, your uncles, tus tías, your aunties. la oración que hagas, no importa el tiempo que tarde, The prayer you do, it doesn't matter how long va a it is, ser efectivo. it's going to be effective. Nosotros oramos We pray con el padre de mis hijos por 10 años por su familia. 10 años de oración 10 years of prayer para que ellos se conviertan. so that they could convert to Christianity. Recuerdo que una vez le llevé una Biblia de regalo de su cumpleaños. Maybe I remember one day I gave him a gift. Me sacó It was a Bible. tostando de su casa. He took me out of his house. Nos dijo de todo, He said no to everything. He said, porque mi regalo de cumpleaños fue una Biblia. "That's my
present gift was a Bible. Pero la oración constante But that constant prayer a favor de ellos, um, de su favor of casa, them and his house, de sus hermanos, his siblings, se hizo realidad. it became a reality. Cuando ellos llegaron a este país, When they arrived to this aquí country, recibieron al Señor Jesucristo. they received the love of God. Una oración que habíamos hecho por mucho tiempo. A prayer that we have been doing for a very Ahora long time. tiene hermanas que son pastoras. Now he has sisters that are pastors. Su padre se convirtió, ya está en la presencia del His Señor. father was converted. Su Now he's in madre the es presence líder of the Lord. de la tercera edad. Por la oración Just because of prayer que se hizo. that has been done. No importa que tú los veas y como que dicen, "No, esa persona nunca va a cambiar", ¿no? It doesn't matter if you say, oh, No that es lo que person's tú never going to digas. change. It's not because you say that. Es lo que la palabra de Dios dice. It's what the word of God says. Y lo que la palabra del Señor va a hacer en esa And persona. what the word of God will do in that person's life. Pero tú tienes que orar por las almas perdidas. And we have to pray for those. And lost Orar souls, por los que van a ser salvos. for those that will be Así saved. como lo hizo el Señor Jesucristo. Just like Jesus had said. Entonces, de la misma manera que Él obedeció, And the same way he obeyed, nosotros tenemos que obedecer. we have to obey as well. Y el mismo pattern que Él hizo, In the same pattern he did, nosotros tenemos que seguir. we have to follow that. Pasión, Passion, compasión compassion, y oración. and prayer. Este fue los tres motores que todo el ministerio del Señor Jesucristo Those cuando three estuvo en la tierra. principles were the things that Pasión Jesus did. para obedecer Passion to obey y predicar la palabra. and spread the word. Compasión Compassion para poder mirar al que está herido to look at those who are hurt, y poder sanar las heridas y predicarle el and so he can evangelio. heal them and preach Y the gospel. oración para los que van a ser salvos. And prayer to those that will be saved. Tenemos un mes para orar por el We evangelismo. have a whole month Para el día que salgamos a las calles, to pray for evangelism, so that when we go out, toda esa oración se haga efectiva en las personas all that prayer will que be se van a effective. topar con nosotros. Y Dios tiene And que God has comenzar a preparar la iglesia, to prepare this church, this congregation, primeramente en obediencia. firstly in obedience. No podemos decir que amamos a Dios We can't say we love God cuando no lo obedecemos. when we don't obey Him. No podemos decir que somos cristianos We can't say that we're Christians cuando no hacemos lo que dice la palabra. when we won't do what the word ¿Y says. qué dice la palabra? And what does the word say? Así como tú me enviaste, Just like yo you sent me, los envío. I have sent them too. Así que tú tienes tu llamado And there you go, you have a calling. de ir y predicar. So Mateo go 28, and spread the 19, gospel. por favor. La palabra del Señor. To spread the gospel. Con and the esto word vamos of a God. terminar. And with this, we're going to end. Dice 28-19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del and mundo. teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Cuando tú sales a predicar, ¿quién está contigo? When you are going to preach, who is with you? Uy, me quedé sorda. I'm Uno deaf. por uno, por favor, no todos juntos. Who is Dios with you? mismo, God Jesucristo himself is with mismo, you. yo voy a estar contigo. He said he will be Todos with los you días. every day. Así que no nos preocupemos si esa persona escucha o no escucha. So let's not worry if that Jesús person está listens or hablando not, a esa persona. because Jesus is already speaking to that person. Nosotros simplemente tenemos que obedecer. All we have to do is obey.
Y así como le decía, cuando los padres mandan a los Just hijos like y I ellos said, obedecen the así, parents ¿no? tell their children to ¡Fuf! obey. Parecen Speedy González. They go and they're very obedient. Y están, ni bien se le dice, anda, ya ellos están parados y corriendo, va a hacer Tell them lo to que go uno and les they're dijo. already running. Así tenemos que ser nosotros. We have to be like that. Tomar el ejemplo de nuestros hijos Take the example of our children en obediencia, in obedience. en las cosas que se nos manda. And those things that we are told to do. ¿Dónde está el predicador y la traductora? Where is the Vamos a dar un fuerte preacher and the aplauso por translator? Samuel, Let's congratulate y por Samuel Erika. and our sister Erica. Ellos estaban ahí esperando que les enchufen el micrófono de We una. were waiting for the microphone to be turned on. Aprendamos Let's learn from them. la obediencia. Obedience. ¿Qué tenemos que tener? What do we Pasión, Passion. compasión Be compassionate. y oración. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Let's give Vamos glory a to ponernos de pie, vamos a Please orar. stand, we're going to pray. Gracias, Padre amado, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,